El señor Reddit dice: expulsado por mi madre tras la llegada de su nuevo esposo, ahora he reclamado la casa que me pertenece y estoy restaurando el legado que mi padre dejó para mí. Nunca me imaginé, siendo un hombre de 35 años, que la planificación minuciosa de la herencia de mi padre terminaría causando que nuestra familia se desmoronara. Hay mucho que procesar aquí, y quiero asegurarme de darles toda la historia. Así que empezaré desde el principio. Una de las grandes empresas tecnológicas de Seattle me emplea como arquitecto senior de software. Mi papá siempre tuvo en mente este tipo de trabajo para mí. La tecnología es el futuro, exclamaba orgulloso después de que me aceptaron en el programa de Ciencias de la Computación de la Universidad de Washington. Él tenía un negocio de construcción rentable y no era un experto en tecnología, pero tenía un don notable para predecir tendencias. A partir de la recesión de finales de la década de 1980, mi papá empezó su negocio de construcción desde cero, atravesando algunos de los periodos más difíciles de la industria. Asumió proyectos que otros contratistas no querían, utilizando únicamente una camioneta pick-up y sus herramientas. En aquel entonces, mi mamá me contó que vivían en un pequeño apartamento y eran muy frugales, pero mi papá tenía una fe inquebrantable en su visión. Solía decir: la clave es construir relaciones, no solo edificios. Esa mentalidad lo sacó adelante en sus primeros años difíciles. El negocio de mi papá era único por la forma en que trataba tanto a sus clientes como a sus empleados. Aunque significara perder algunas licitaciones ante competidores que prometían plazos exagerados, creía firmemente en precios abiertos y cronogramas realistas. Primero construye confianza, solía aconsejar, y tenía razón al decir: las ganancias seguirán. Su empresa, conocida por abordar proyectos complejos de restauración que requerían tanto experiencia técnica como sensibilidad histórica, ganó renombre en el área de Seattle a mediados de la década de 1990. Gracias a la devoción que cultivó con sus clientes y empleados, el negocio de mi papá sobrevivió a la crisis financiera de 2008, cuando muchas empresas constructoras estaban cerrando. No despidió a un solo empleado durante ese periodo, en lugar de eso, redujo su propio ingreso personal a cero y sacó una segunda hipoteca sobre su apreciado Mustang. Aprendí más sobre liderazgo al verlo manejar esa crisis que en cualquier curso de gestión que pudiera tomar. Tus empleados son tu familia extendida, me dijo. Si los cuidas, ellos cuidarán tu negocio. No me di cuenta en ese momento de cuánto influyó su enfoque gerencial en mi propia carrera. Apliqué muchas de sus ideas cuando me promovieron a líder de equipo en mi empresa de software. Establecí procedimientos de documentación exhaustiva para nuestro código, de la misma forma en que él llevaba registros detallados de cada proyecto de construcción. Su enfoque en fomentar buenas relaciones me ayudó a guiar a mi equipo de desarrollo a través de plazos de proyectos desafiantes. Conocí a Emily, de 34 años, en un hackathon durante mi tercer año universitario. Ella ayudó a organizar el evento mientras estudiaba administración de empresas. A pesar de mi falta de sueño, mi adicción a las bebidas energéticas y probablemente mi aspecto desaliñado, de alguna manera encontró encantadora mi pasión por el código. Desde la primera vez que la vio, mi papá quedó encantado. Me dijo: ella te da estabilidad. No dejes que ésta se te escape. Después de la universidad, mi papá incluso ayudó a Emily a lanzar su propia firma de marketing. La presentó a su red de propietarios de negocios locales, le mostró cómo redactaba sus contratos y compartió con ella sus objetivos comerciales. Nos decía: el éxito no se trata solo de lo que sabes, sino de ayudar a otros a tener éxito también. Mi papá siempre estaba compartiendo su conocimiento y enseñando. Esos años formativos fueron únicos. Emily y yo siempre íbamos los domingos a la casa de mis padres para cenar. Nos sentábamos todos en el porche trasero que mi papá había construido y charlábamos de todo y de nada mientras él encendía la parrilla. Aunque no entendía la mayoría de los detalles técnicos de mi último trabajo, seguía haciendo preguntas profundas. Mi mamá solía decir con una sonrisa y un cariñoso giro de ojos: ahí van otra vez con su charla sobre computadoras. Actualización 1. El orgullo y alegría de mi papá era la casa en sí. La compró con las ganancias de su primer trabajo importante de construcción en la década de 1990, un proyecto de restauración histórica que hizo famosa su empresa en uno de los vecindarios más antiguos de Seattle. Esta encantadora casa estilo artesano tiene un porche envolvente y un garaje que transformó en el taller más organizado que hayas visto. Cada herramienta tenía su lugar, etiquetado y colocado con precisión casi fanática. Mi papá trataba la casa como un ejemplo viviente de su habilidad. Cada renovación estaba cuidadosamente planificada y registrada. Cada reparación, mejora y trabajo de pintura estaba documentado en una hoja de cálculo detallada que mantenía. Una casa es como un ser vivo, solía decir mientras me mostraba cómo limpiar las canaletas o inspeccionar los cimientos. Mantenía un régimen de mantenimiento que incluía desde revisar el techo después de tormentas invernales hasta cambiar filtros de aire. Si descuidas las pequeñas cosas, se convierten en grandes problemas, decía. Además de ser su refugio, el taller servía como aula donde me enseñaba más que solo herramientas. Lo renovó completamente él mismo, añadiendo opciones de almacenamiento únicas y un banco de trabajo diseñado especialmente para enseñarme carpintería. Decía: cada pieza de madera tiene su propia historia. Mientras trabajábamos, la pared de clavijas con formas delineadas para cada herramienta no era solo sobre organización.
Era su forma de enseñarme que todo tiene un lugar y un propósito. Los fines de semana en el taller eran momentos muy valiosos para nuestra familia. Mi papá y yo pasábamos horas trabajando en su Mustang de 1967. Lo había comprado cuando yo tenía 12 años, diciendo que sería un proyecto que fortalecería nuestro vínculo como padre e hijo. Ese automóvil se convirtió en un aula de lecciones de vida. Su consejo, que sigo aplicando hasta el día de hoy, era simple: siempre usa la herramienta adecuada para el trabajo, o los atajos parecerán tentadores, pero te costarán a largo plazo. Aunque mi papá podría haber terminado el proyecto del Mustang en un año si así lo hubiese querido, tardamos 3 años. Pero para él, el proceso era más importante que el destino final. Aprendí desde la gestión de proyectos hasta mecánica básica gracias a él. Documentábamos cada componente que cambiábamos, registrábamos cada paso y llevábamos registros detallados de nuestro progreso. Esto no se trata solo de arreglar un auto, afirmaba. Se trata de aprender a descomponer grandes problemas en piezas manejables. Esa lección fue extremadamente útil en mi carrera como desarrollador de software. Después de casarme con Emily, compramos una pequeña casa a unos 20 minutos de la de mis padres. Aunque mi papá insistió en ayudarnos con el pago inicial, nos obligó a sacar la hipoteca a nuestro nombre. Necesitan construir su propio historial crediticio, explicó. Se trata de pararse sobre sus propios pies. Los fines de semana nos ayudaba con las renovaciones. Me enseñó a instalar ventiladores de techo y reparar paneles de yeso, preparándome para las responsabilidades de ser propietario de una vivienda. En ese momento, mi carrera estaba despegando. Recibí un ascenso a líder de equipo, supervisando un grupo que desarrollaba soluciones de infraestructura. Aunque las horas eran largas y el estrés considerable, disfrutaba cada segundo. Durante mis descansos para almorzar, mi papá solía llamarme para preguntar cómo estaba, sin discutir nada específico. Entendía las demandas de dirigir un equipo y supervisar el trabajo de otros. Recuerda delegar, me decía. No puedes hacerlo todo tú solo, al igual que yo no puedo construir una casa solo. Cuando mi papá comenzó a sentirse cansado todo el tiempo, estábamos discutiendo la posibilidad de empezar una familia. Siguió posponiendo ver a un médico, a pesar de la insistencia de mi mamá. Solo estoy trabajando demasiado, decía, descartando nuestras preocupaciones. En ese momento, estaba trabajando en su proyecto más grande hasta la fecha, un contrato de desarrollo multimillonario que habría consolidado su negocio durante los próximos 10 años. En retrospectiva, lamento no haber insistido más en esos exámenes médicos. Quizás las cosas podrían haber sido diferentes. El negocio estaba creciendo rápidamente. Mi papá hablaba de expandirse a proyectos de restauración histórica en el noroeste del Pacífico y recientemente había abierto una segunda oficina en Portland. Había establecido una reputación por actualizar la infraestructura de edificios históricos sin comprometer su carácter. Decía a sus clientes: se trata de abrazar el futuro mientras respetas el pasado. Todo lo que lograba, tanto en su vida personal como profesional, estaba impregnado de su amor por la preservación. El Mustang fue el tema de nuestra última conversación significativa. Hablaba de llevarlo a exposiciones de autos ahora que habíamos completado la restauración. Cuando mencionó que deberíamos inscribirnos en el Pacific Northwest Classic, sus ojos brillaron como los de un niño. Continuaba planeando para el futuro, diciendo: mostrémosle a estos jóvenes lo que es un verdadero muscle car. Todo cambió una mañana cuando recibí una llamada de mi mamá. Mi teléfono vibró mientras estaba en una reunión importante. Estábamos en medio de una conversación crucial sobre un proyecto, y casi no contesto, pero algo me hizo salir y atender. Mi mamá estaba llorando tanto que apenas podía hablar. Mi papá se había desmayado en un sitio de construcción. Cuando llegué al hospital, ya se había ido. Según los médicos, fue un ataque al corazón repentino y severo. Tenía solo 58 años. Las semanas posteriores al fallecimiento de mi papá fueron una neblina de duelo y trámites burocráticos. El funeral estuvo lleno de gente, el impacto de mi papá en la comunidad y su negocio había tocado muchas vidas. Proveedores, contratistas e incluso empresas rivales se presentaron para mostrar su apoyo. Todos compartían una historia sobre cómo mi papá los había ayudado, les había dado un consejo o simplemente había estado allí para escucharlos cuando necesitaban a alguien en quien confiar. Un viejo artesano me contó cómo, a pesar de no poder trabajar debido a una enfermedad prolongada, mi papá lo mantuvo en la nómina. Tu padre entendía que los negocios eran, primero, sobre las personas, dijo. Los trabajadores de la empresa estaban desolados. Muchos habían conocido a mi papá durante décadas y me contaron cosas que nunca antes había escuchado, como cómo había pagado los libros universitarios de la hija de un capataz, ayudado a otro durante un divorcio o se quedaba hasta tarde para enseñar a los aprendices los matices de la restauración histórica. La sala de conferencias de la oficina se transformó en un monumento no oficial, lleno de fotos y notas escritas a mano de clientes y empleados. Nos sorprendió lo bien que mi papá había preparado todo. Su abogado, el señor Anderson, nos convocó a una reunión una semana después del funeral. Sacó un enorme archivo que decía Protocolo de Seguridad Familiar y estaba escrito a mano de manera impecable por mi papá. Dentro había docenas de documentos cuidadosamente organizados con instrucciones detalladas para cada aspecto de sus bienes.
El señor Anderson me dio un recorrido de 3 días por los documentos del patrimonio de mi papá. Cada carpeta, codificada por colores, incluía notas personales explicando sus decisiones, además de los papeles legales. Nunca he visto un plan patrimonial tan completo en mis 35 años de práctica, comentó el señor Anderson. Mi papá incluso había incluido un plan de transición empresarial de 5 años con contingencias para diferentes escenarios. Después de eso, mi mamá comenzó a asistir al grupo de apoyo para el duelo en su iglesia. Allí conoció a Esteve, de 58 años. Al principio, solo lo mencionaba de pasada. Esteve sugirió este gran libro sobre el duelo, o Esteve dijo que es normal sentirse así. Él era uno de los facilitadores del grupo y había perdido a su esposa por cáncer 2 años antes. Aunque parecía un poco pronto, me alegraba de que mi mamá estuviera recibiendo apoyo. Emily me recordó que cada persona vive el duelo a su manera. El grupo de apoyo se reunía los martes por la noche. Pronto, mi mamá comenzó a asistir a funciones de la iglesia con Esteve con más frecuencia. Las reuniones para tomar café después del servicio se convirtieron en almuerzos, y luego en cenas. Nuestros amigos de la familia comenzaron a preocuparse por lo rápido que avanzaba esta amistad. Durante una reunión familiar, mi tía Jane me apartó para expresar su preocupación de que mi mamá se estaba apresurando a llenar el vacío que dejó mi papá. Los cambios en mi mamá se hicieron más evidentes. Cambió su corte de cabello, comenzó a vestirse diferente e incluso tiró el jardín que mi papá había ayudado a crear. Cada vez que cuestionaba estos cambios, respondía, es hora de un nuevo comienzo. La mujer que solía pasar horas narrando su vida con mi papá ahora apenas lo mencionaba. Todo avanzó más rápido de lo que cualquiera de nosotros esperaba. 6 meses después de la muerte de mi papá, mi mamá anunció que Esteve se mudaría a nuestra casa. Sus hijos adultos, James, 30, y Lisa, 32, también consideraron que sería beneficioso traer vida de nuevo al hogar. Traté de ser comprensivo, pero sentí que mi mamá estaba apresurándose a reemplazar todo lo que mi papá había construido. Estoy en una encrucijada. ¿Cómo puedo preservar el legado de mi papá sin comprometer las posibilidades de felicidad de mi mamá? Emily me aconseja encontrar un equilibrio, pero no puedo evitar pensar en la carta de mi papá, hijo, preserva esos recuerdos primero. Al principio, traté de aceptar la situación, pero rápidamente las cosas empezaron a ir cuesta abajo. Esteve tenía un carácter dominante que me incomodaba, pero con el tiempo empezó a actuar como si fuera el dueño de la casa que mi papá me había dejado. Todo llegó a un punto crítico cuando Esteve decidió iniciar un proyecto de restauración sin siquiera consultarme. Un fin de semana, cuando visité la casa, vi a unos contratistas arrancando los estantes empotrados del salón, estantes que mi papá y yo habíamos construido juntos como nuestro último proyecto antes de que se enfermara. Esteve estaba supervisando el trabajo, indicando a los contratistas que tiraran toda esa madera vieja al contenedor. Cuando lo confronté, Esteve respondió con arrogancia, mira, hijo, enfatizando la palabra de manera condescendiente, esta casa necesita ser llevada al siglo XXI. El gusto de tu padre estaba pasado de moda. Estamos haciéndote un favor al aumentar el valor de la propiedad. Le recordé que, legalmente, cualquier modificación necesitaba mi aprobación. Él se rió y dijo, tu madre y yo vivimos aquí. No necesitamos permiso para mejorar nuestra casa. Mi mamá, que solía adorar esos estantes y exhibía en ellos su colección de tazas antiguas cada Navidad, ahora los describía como un estorbo que ocupaba espacio. Intenté mostrarle los planes detallados de mantenimiento que mi papá había dejado, pero los desestimó como aferrarse al pasado. Para empeorar las cosas, la relación con los hijos de Esteve también se deterioró. James había convertido el taller de mi papá en un gimnasio de CrossFit, vendiendo la mayoría de las herramientas de mi papá durante una venta de garaje mientras yo estaba de viaje de negocios. Por su parte, Lisa trataba la casa como su propio proyecto de diseño personal, pintando las habitaciones y reemplazando los pisos de madera restaurados por mi papá con vinilo moderno de baja calidad. Un día, después de la cena, Esteve me apartó y me dijo, ya que estamos pagando por vivir aquí, deberíamos tener nuestros nombres en la escritura. ¿Es lo justo? Tuve que explicarle que no pagaban hipoteca porque la casa estaba completamente pagada gracias a mi papá. Ni siquiera cubrían la renta, todos los gastos de mantenimiento, impuestos y seguro los cubría yo. Emily me sugirió que dejáramos de visitar la casa semanalmente, especialmente ahora que nuestra hija Emma estaba con nosotros. Tenía razón. El estrés no beneficiaba a nadie. Sin embargo, cuando dejamos de ir, Esteve se volvió más audaz. Empezó a enviarme facturas por mejoras que nunca había aprobado y aumentó la frecuencia de los cambios en la casa. Recientemente, descubrí que habían removido los marcadores de crecimiento que registraban mi altura desde los 3 hasta los 18 años en el marco de la puerta de la cocina. Cada cumpleaños, mi papá me medía y escribía la fecha junto a cada marca. Cuando confronté a mi mamá, ella respondió, es solo un marco viejo. No podemos conservar cada pedazo de madera solo porque tu padre lo tocó. Me encontré pasando más tiempo sentado en la vieja silla de mi papá, el único mueble que logré conservar, en mi propio taller. Hablé con el señor Anderson, quien me aconsejó considerar soluciones a largo plazo. Legalmente, la casa es mía, pero eventualmente tendría que tomar decisiones difíciles sobre su futuro.
Cuando se convierte en prioridad ser el malo antes que preservar el legado de mi papá. Y, cuando toda tu familia está en tu contra, ¿cómo defiendes lo que sabes que es correcto? Segunda actualización. Gracias por todos los consejos en mi publicación anterior. La situación llegó a un punto de quiebre y finalmente tomé una decisión que probablemente cambiará todo. La semana pasada hablé con mi asesor financiero sobre la situación de la casa. Descubrimos que, debido al aumento del 40% en el valor de las propiedades en los últimos 3 años, podríamos obtener un ingreso considerable alquilándola, suficiente para financiar los estudios universitarios futuros de Emma. Me di cuenta de que estaba tan enfocado en los aspectos sentimentales que no había considerado las implicaciones financieras de permitir que mi mamá y Esteve vivieran gratis. Todo se descontroló cuando mencioné esto a mi mamá durante nuestra conversación semanal. Ella gritó por el teléfono: ¿no puedes hacernos esto? Este es nuestro hogar. Esteve ha trabajado muy duro en él. Intenté explicarle que solo estaba considerando mis opciones, pero se negó a escuchar. Continuó hablando de todas las mejoras que habían hecho, ignorando por completo el hecho de que nunca aprobé esos cambios. Una hora después, Esteve me llamó. Estaba molesto, y su tono era diferente al habitual. Dijo: escucha, hemos construido una vida en esta casa. Solo porque extrañas a tu padre, no puedes simplemente arruinarlo todo. Intenté hablarle sobre las cuestiones financieras, pero me interrumpió diciendo que ahora tenían equidad de sudor en la propiedad. Le recordé que, legalmente, la casa me pertenecía. Su respuesta fue: tu padre ya no está aquí. Tienes que pensar en los que seguimos vivos. Hablé con Emily sobre esto y consulté nuevamente con el señor Anderson antes de tomar una decisión definitiva. Al día siguiente, llegué a la casa y encontré a mi mamá y Esteve trabajando en otro proyecto de remodelación en el comedor. Estaban arrancando las molduras originales, que mi papá había diseñado específicamente para complementar el estilo antiguo de la casa. Esa imagen me llenó de determinación. Ustedes tienen 2 semanas para encontrar otro lugar donde vivir, les dije. Mi mamá rompió a llorar de inmediato, acusándome de ser insensible y cruel. Esteve intentó intimidarme, argumentando que no tenía derecho a echarlos a la calle. Comenzó a enumerar todas sus conexiones locales, incluyendo su trabajo, la iglesia y sus amigos del vecindario. Manteniéndome firme, como mi papá siempre me enseñó, respondí: esta es mi propiedad. Mi papá me la dejó por una razón, y estoy ejerciendo mi derecho legal como dueño. Esteve se sonrojó de la ira y comenzó a listar todo el dinero que habían gastado en mejoras. Le informé que, de hecho, esas alteraciones no aprobadas habían disminuido el valor histórico de la propiedad. Cuando Lisa llegó y se unió a la discusión, las cosas empeoraron. Mi mamá utilizó el embarazo de Lisa como herramienta emocional de inmediato: ¿cómo puedes tratar así a tu hermanastra? Va a tener un bebé. Aunque el embarazo de Lisa es importante para ellos, tuve que explicarles que no afectaba mis derechos sobre la propiedad y que Lisa no era mi hermanastra. Desde entonces, ha habido un asalto constante de manipulación emocional. Toda la familia de mi mamá se ha unido en mi contra. Su hermana me llamó llorando, diciendo que mis abuelos habrían querido que cuidara de mi mamá. El hermano de Esteve, un agente inmobiliario local, me dejó mensajes sobre lo difícil que es el mercado de alquiler en este momento. Incluso algunos primos lejanos, a quienes apenas conozco, me han enviado largos mensajes sobre los ideales cristianos y la lealtad familiar. Lo más difícil ha sido tratar con amigos de la familia que me conocen desde mi infancia. Estas personas que crecieron conmigo ahora me dicen lo decepcionados que están con mis decisiones. Cada llamada se siente como una pequeña traición. Algunos incluso afirman que estoy dañando la reputación de mi papá en la comunidad. Pero este asunto no tiene que ver con crueldad o ganancias. Se trata de honrar los deseos de mi papá y preservar las cosas que él creó. Ha sido lo suficientemente doloroso ver cómo destruyen sistemáticamente todos los rastros de él. La casa era su legado. He pagado todos sus gastos, les he permitido vivir gratis durante años y he tolerado sus cambios no aprobados. Al final, es suficiente. Tienen 2 semanas para planificar su partida. Me estoy negando a ceder ante las demandas constantes de mi mamá por más tiempo. El señor Anderson asegura que la ley está completamente de mi lado y que ya he sido más que generoso. Me está ayudando a redactar la documentación oficial para el aviso de desalojo, asegurándose de que todo esté debidamente documentado. Sé que esto me hace parecer el villano en la historia de los demás, pero a veces, hacer lo correcto requiere tomar decisiones difíciles, incluso cuando los demás no están de acuerdo. Aprendí eso de mi papá. Tercera actualización. Gracias a todos por su apoyo en este momento tan difícil. Las cosas han llegado a un final inevitable, por lo que esta probablemente será mi última actualización. Les di a mi mamá y Esteve un plazo de 2 semanas, pero ya ha pasado. Estas últimas 2 semanas han sido las más largas de mi vida, llenas de manipulación emocional y esfuerzos cada vez más desesperados para que cambie de opinión. Mi mamá hizo todo lo que pudo. Todos los días me llamaba, alternando entre la furia y las lágrimas. Un día decía: cambié tus pañales. Al siguiente gritaba: renuncié a todo por ti. Esteve también cambió de estrategia, intentando negociar en lugar de intimidar. Propuso establecer un contrato formal de arrendamiento y comenzar a pagar renta.
Sin embargo, no podía confiar en que ellos cumplirían cualquier acuerdo, especialmente después de lo que habían hecho con la casa de mi papá. 3 días antes del plazo, cuando llegué a la casa, había un grupo de personas reunidas en el césped delantero. Mi mamá había reclutado a amigos de la iglesia, familiares e incluso a algunos antiguos socios comerciales de mi papá. Habían preparado declaraciones sobre compromisos morales y responsabilidades familiares, en lo que equivalía a una especie de intervención. Durante 2 horas escuché cómo me criticaban por ser un mal hijo. El pastor de mi mamá habló sobre honrar a los padres. La antigua secretaria de mi papá lloró al recordar su generosidad. Incluso mi maestra de primaria apareció para recordarme los valores que mi papá intentó inculcarme. La parte más difícil fue cuando Lisa se levantó y habló sobre cómo el estrés podría afectar a su bebé por nacer, mientras cubría su vientre con las manos. Mi mamá estaba llorando a su lado, y varias mujeres de la iglesia me lanzaban miradas acusadoras. Fue una lección magistral en manipulación emocional. Pero en medio de esta emboscada, ocurrió algo inesperado. Sentí una extraña calma mientras escuchaba a todos hablar sobre mi papá. Personas que ni siquiera habían asistido a su funeral de repente profesaban saber lo que él habría querido. Recordé las palabras de mi papá: mantente firme cuando sepas que tienes razón. Casi podía escuchar su voz en mis pensamientos. Me puse de pie y hablé al grupo. Describí cómo mi papá había planificado todo cuidadosamente para asegurar el futuro de su familia y cómo construyó esta casa con sus propias manos. Mostré fotos de las modificaciones no aprobadas que Esteve había hecho, incluyendo los elementos históricos que destruyó y los trabajos artesanales reemplazados por materiales de mala calidad. Luego, presenté una carta de mi papá donde explicaba sus razones para dejarme la casa. Algunos de los socios comerciales mayores asintieron mientras leía sus palabras sobre confianza, responsabilidad y preservar su legado. Entendían porque realmente conocían a mi papá. Poco después, el grupo comenzó a dispersarse. Algunos se veían desaprobadores, pero la indignación inicial se había desvanecido. Otros se disculparon suavemente mientras se alejaban sin decir nada más. Mi mamá y Esteve regresaron a la casa en silencio. En la mañana del plazo final, regresé con el señor Anderson y un cerrajero. Aunque no era necesario, también contraté una empresa de seguridad por si acaso. La casa estaba desierta. El resto de sus pertenencias estaba empacado en la camioneta de Esteve. Mientras ayudaba a Lisa a subir al vehículo, Esteve no pudo evitar darme un último golpe. ¿Estás feliz contigo mismo? Tu padre estaría tan orgulloso de cómo trataste a tu madre. No respondí. Mi papá habría entendido. Sabía que había preparado todo esto pensando en esta posibilidad. ¿Qué otra razón habría tenido para ser tan explícito en su testamento? Caminé por la casa después de que se fueron. Había subestimado el alcance del daño. Los materiales baratos habían reemplazado las piezas originales. Esteve había pintado o retirado el trabajo artesanal que mi papá y yo habíamos hecho juntos durante tantos fines de semana en el taller. No tengo intención de buscar compensaciones económicas, pero el señor Anderson documentó todo por si fuera necesario legalmente. Solo quiero cerrar este capítulo y concentrarme en reparar lo que se pueda. Ya he contactado a algunos viejos amigos artesanos de mi papá, y están emocionados de ayudar a restaurar los elementos que fueron eliminados. Por ahora, mi mamá está viviendo con su hermana. La mayoría de mis familiares han dejado de hablarme, aunque algunos todavía me envían mensajes para regañarme en las redes sociales. Los hijos de Esteve continúan publicando actualizaciones desgarradoras sobre su pobre madre siendo expulsada de su hogar, pero cada vez menos personas responden a esas publicaciones. A través de todo esto, Emily ha sido mi mayor apoyo. Me recuerda la carta de mi papá cada vez que empiezo a dudar de mí mismo, expresando su fe en mi capacidad para tomar las decisiones correctas. Eventualmente, le contaré a Emma sobre su abuelo y el legado que intentó preservar, pero por ahora, es demasiado pequeña para entender lo que está ocurriendo. Estoy trabajando con un experto en restauración para devolverle a la casa su estado original. Aunque podemos preservar el espíritu de lo que mi papá creó, no será perfecto. Hay cosas que no pueden deshacerse. Lo primero será restaurar el taller, el mismo lugar donde aprendí de mi padre, porque quiero que mi hija también estudie allí. Quiero que el mismo espacio donde se transmitieron esas lecciones se convierta en un lugar donde Emma pueda crecer y aprender. A veces, ser el villano en la historia de alguien más es el precio que se paga por hacer lo correcto. Puede que nunca logre reconstruir las relaciones que perdí, pero puedo vivir con el hecho de que preservé lo que mi padre me confió. Como decía mi papá, la integridad significa hacer lo correcto, incluso cuando duele, y no tomar el camino fácil. Sé que él lo comprendería. Esta será mi última actualización. Agradezco todo el apoyo que recibí durante este difícil viaje. Gracias por tomarte el tiempo de leer mi historia y acompañarme en este proceso. Si aprendí algo de todo esto, es que el legado de una persona no se mide solo por lo que deja atrás, sino por la manera en que enseña a los demás a preservar esos valores. No olviden dejar su like a la historia del señor Reddit y suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo video.